Muy buenas noches, bienvenidos, como siempre, a esta ventana con la que buscamos llevarles mucho bienestar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente todos de una manera u otra hemos estado tocados, detenidos por él. Lo resumimos en una palabra: temor. Y vamos a hablar de cómo el temor sabotea nuestras elecciones y cómo debemos todos enfrentarnos a este tipo de situaciones que no nos permiten avanzar. ¿Cuándo es justificado? ¿Cuándo no? Eso es lo que el día de hoy vamos a aprender de la mano de nuestra invitada. Así que pendientes de esta conversación que seguramente será muy útil para todos. Mi invitada, María Dolores Paoli, psicólogo, investigadora, escritora, terapeuta del alma, y vamos a hablar de cómo el temor, como les dije, sabotea nuestras elecciones y decisiones, pero además vamos a hablar del manejo espiritual del dolor. Estamos en un momento épico en la historia de la humanidad, ella lo define así, donde dependiendo de nuestras elecciones podemos cambiar el curso de los acontecimientos y de nuestros acontecimientos. Si lo concientizamos, pues depende de nosotros el siguiente paso, porque ese es el primer paso: concientizar el temor para poder vencerlo y así poder tomar decisiones coherentes que pues no sean impulsivas y simplemente determinadas o influenciadas por el dolor. Aquí está mi invitada, ya la veo, le voy a dar entrada a la conversación que se están uniendo a través de esta ventana del bienestar, @tusalud. Ya seguramente va a entrar María Dolores. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantada de volver. Contenta de verte. Gracias, gracias. Es un placer que podamos conversar esta noche sobre un tema tan importante que todo el mundo está sintiendo de una forma u otra. Sin duda, sin duda. Y mientras que las personas se van uniendo, que poco a poco lo van a ir haciendo, María Dolores, quisiera que habláramos un poquitico antes de definir el dolor, de cómo manejar el dolor, de cómo el temor nos paraliza, y todo esto que además es muy común, sobre todo ha brotado de todos nosotros en tiempos de pandemia. Yo quiero que hablemos de por qué de esta conversación, porque sé que pronto vas a tener un taller o una formación precisamente para de manera profunda y detallada las personas aprendamos a tener un manejo espiritual del dolor. Correcto. En realidad, bueno, me conocen hace tiempo, yo las emociones las he trabajado y las he enseñado hace mucho tiempo. Pero esta nueva fase, por sí, de darlo aún más profundo lo espiritual, es debido a todo lo que nos pasó en la pandemia a todos el año pasado. Entonces nos confrontó con esa vulnerabilidad y dice, bueno, esto es algo planetario que nos está afectando personalmente y hay que buscar como otra mirada más profunda a esto. No es así como, ¿qué hago y más nada? Sino, ¿cómo voy yo desarmando esto que me está pasando y que le está pasando a tanta gente? Entonces, a mí me tocó estar en toda la pandemia afuera, no pude regresar y fue una experiencia intensa, de mucho aprendizaje, pero me conectó justamente y dice, si no tenemos otra mirada, si no vamos hacia algo distinto, si no subimos nuestra conciencia, vamos a quedar en lo mismo y ya no hay regreso a lo mismo. Entonces vamos a quedar en un limbo. Y en base a mi propia experiencia y a mi propia motivación y sentirme mejor, empecé a profundizar más esto y monté lo que llamamos el manejo del temor desde el punto de vista espiritual. Y es lo que voy próximamente a dar y compartir, porque realmente ha dado maravillosos resultados, grandes herramientas, ha dado un kit de primeros auxilios, conociendo, y de eso se trata. ¿Cómo aprendemos a verlo distinto? ¿No? Bueno, ¿cómo podemos entender el dolor? Y además, como tú lo dijiste, creo que es muy inteligente. O sea, ¿cómo vamos agarrando esa mandarina
la pelamos, agarramos un gajito, luego quitamos el otro y así nos vamos consumiendo eso para poder entenderlo y procesarlo verdaderamente y luego poder superarlo, ¿no? Se trata de trabajar poco a poco el proceso. Sí, esto no es un switch, no es un prender y apagar la luz, no, es un proceso. Pero lo que es real es que mientras tengamos cuerpo y una piel, no vamos a dejar de sentirlo. La diferencia que cuando lo reconoces y lo trabajas, entonces pasa de que el tumor te controle a tú poder controlar lo que estás sintiendo sin potencializarlo más. Entonces, eso es una enorme diferencia en la calidad de vida, en cómo abordas las cosas, en cómo te relacionas, en cómo atajas tu reacción, porque ya no estás bajo el yugo de ese temor que te controla y no te deja ver más nada, ¿no? Claro, pero fíjate algo, ¿no? A veces creo que nos cuesta entender que lo que estamos experimentando es temor. Miedo y temor es lo mismo. ¿Cómo lo No, puedes definir? ¿Cómo es esa sensación? mira, ¿Y cómo empezar entonces a vivir ese proceso? Ya vamos a empezar con todas esas preguntas que tú vas a ayudar a la gente a responderse en ese encuentro que vas a tener más adelante. Pero, ¿qué temor es lo mismo que miedo? ¿Qué nos puedes decir? estamos acostumbrados a confundirlo y a usarlo indistintamente, creyendo que es lo mismo, pero no es, porque el miedo es un instinto que te protege. O sea, si a ti hay un terremoto, tú tiendes a salir corriendo o irte a un sitio donde estés protegida. Es un instinto de salvaguardar tu vida. ¿Ok? Y eso te protege, un instinto igual que el hambre. El hambre, si el cuerpo no te avisa para que comas, no le eches gasolina, no va a poder seguir, o sea, va a debilitarse. Entonces, es un instinto que te está protegiendo para que vivas, ¿ok? Es Claro, igual que el sexo. El sexo, la función de seguir pasando la vida, de garantizar que la vida continúe, es un instinto. Entonces, esos instintos claro, están en función de proteger tu estadía acá en este momento, ¿no? Entonces, son sanos, todo el mundo nace con ellos, ¿ok? El temor, en cambio, es una emoción. Y como emoción no es inherente a tu ser, a tu esencia, porque viene de la mente, más es materia obligada en la experiencia humana. O sea, es universal, todo el mundo, no hay nadie en este planeta que no lo haya sentido y lo siga sintiendo. Y entonces es una emoción que realmente te arropa, que viene del pensar y que te entrampa constantemente, te sabotea, no te deja estar en el momento presente y te pasa del pasado al futuro. Si mi papá me abandonó, entonces yo temo que cuando me consigo una pareja me va a abandonar y entonces yo me trato de proteger y andar en estrategia para anticiparme que eso no suceda. Pero entonces nunca puedo disfrutar el momento si me encuentro la pareja, porque estoy siempre defendiéndome de lo que me pasó en el pasado que no solucioné. Entonces, esa además que trampa, puede ser inconsciente o consciente por lo que estás describiendo. correcto, consciente o inconsciente, inconsciente porque esa es una de las funciones del temor, quitarte la conciencia, apagarte la conciencia para controlarte y puedas vivir lo que no eres. Y esto Claro. es la historia de la humanidad. Hemos vivido en la sobrevivencia y entonces ahora en este momento, con todo lo que ha pasado en este empuje, hay un clamor y un llamado a ese despertar de conciencia y es qué vas a hacer con lo que te obstaculiza. Y lo que más nos obstaculiza en todas nuestras relaciones e interacciones de la vida es el temor. Claro. Ahora, entonces, en tiempos de pandemia, obviamente, este sentimiento o esta emoción, como tú acabas de decir que es, esta emoción nos ha desbordado a todos. Claro, porque nos ha contactado con la vulnerabilidad de la muerte. Uno se Claro. cree que a mí eso no me va a pasar y que se me va a pasar bien lejos, ¿no? Más allá. Sí, Entonces, claro.
Y es, por ejemplo, el temor a que alguien se te acerque, no sabes qué trae esa persona y si esa persona está verdaderamente sana, y te da temor estar en lugares con muchísimas personas, y te da temor planificar algo porque no sabes si planificas te vas a quedar con todo ese escenario armado sin que pueda realmente concretarse. Y tú dices, pero, ay, si invierto tanto tiempo y tanto esfuerzo en algo que no sabemos quizás si se va a poder dar porque el mundo está cambiando de un día para otro, o por lo menos eso nos enseñó la pandemia, que es mucho más sencillo y más, no sé, común o probable que suceda, ¿no? Claro, las precauciones hay que tomarlas porque es un problema de salud, más cómo lo manejas y lo abordas en el diario vivir, ahí es donde viene tu temor, porque hay personas que realmente se han pasado completamente al otro lado y entran en pánico, no salen, no ven a nadie, están aislados, o sea, no quieren contacto ni, bueno, ni con las personas conocidas, ni con sus hijos, ni nada por el Bueno, temor. Entonces, por cierto, hablando de temores, ahí hay un gran amigo que aprovecho y lo saludo, Richard Linares, que me ha dicho, María Laura, pero ven al gimnasio, visítame, que quiero que lo conozcas. Y yo por temor, por armarme muchas películas con lo que respecta a estar en un lugar encerrado con gente, pues no he ido, ¿no? Entonces, eso pasa. O sea, yo tengo mis temores y temores que además han crecido en pandemia. exacto, porque te confrontó y te confrontó con vulnerabilidad, sensibilidad y no estabilidad. No hay ninguna garantía. Tú no sabes cuál es el siguiente paso. O sea, va a venir otra cepa, vas a ser mejor, te vas a poder vacunar. O sea, no llegó la vacuna y entonces, ¿qué pasa? Estás La vuelve vacuna otra me vez la el ciclo. coloqué, ¿será suficiente la vacuna para estar protegido? O sea, tienes siempre muchas dudas. Pero fíjate, ¿quién te dice todo eso? Tu mente. Claro, Tu mente es la que claro. está, taca, 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 entonces te va controlando y te va minimizando. Entonces, sí hay que tomar las precauciones, sí hay digamos, ser cauteloso, más no dejarse atrapar por el temor. O sea, si ya yo tomaste las precauciones, si ya estás higienizada, por así decir, entonces déjame trabajar ese pensamiento promotor que me debilita, me hace dudar constantemente. ¿Qué hago? ¿Voy? No voy. Hago, llamo o no llamo. Mejor me quedo. Entonces, ¿dónde vives? En un tiempo virtual que no te deja vivir el momento presente. Y esa es la trampa del tema. Ahora, aquí en la pandemia se mezclan los dos, tanto el miedo como el temor, porque el miedo a la muerte, ¿okay? A la enfermedad, a perder un ser querido, ¿okay? Ese miedo y el temor de que tú no puedes controlar la situación. Entonces, está siendo como una bomba explosiva que hay que bajarle dos, porque si no nos arropa muchísimo, ¿no? Claro. Ahora, cuando entiendes que esto es universal, y que todo el mundo tiene que pasar por eso y que no nos podemos salvar de eso. Entonces digo, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer en lo personal y en lo colectivo? Porque Mm, esta experiencia es para todos, ¿no? sí. Y es entonces profundizar cuál es la función de esto, por qué nos toca vivir esto. Y generalmente cuando tenemos situaciones de confrontación, de pérdida, porque esto nos ha traído una pérdida de libertad, muchos perdieron el trabajo, muchos las parejas las confrontaron y no pudieron permanecer, hay amigos que se fueron, otros se quedaron, hay pérdidas. Y todo reto cuando hay carencia de algo, te lleva a algo más profundo, a pensar qué pasó o por qué pasó y qué voy a hacer. Y la experiencia es esta, ¿qué voy a hacer con este cuadro para salir distinto, airosa y no llegar al mismo punto a donde estaba? Y de esto se trata. Entonces, un factor, la función que está haciendo esto es que abramos nuestro corazón. Si viene de la mente, o sea, tienes que hacer como un bypass, ¿no? Porque esta mente está desbordada y tienes que bajarte a los sentidos, a los cinco sentidos, al físico, a lo corpóreo, a las sensaciones, a tus percepciones sensoriales, que es lo que te permite sentir. Entonces, cuando tengas un pensamiento, yo no voy a salir,
porque me va a dar algo, mejor me quedo, y estás constantemente, okay, ¿qué te dice tu corazón de eso? Es como cambiarle el chip, ¿no? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo responde? Si yo le preguntara si mi amigo fuera, mi cuerpo fuera mi gran amiga, ¿y tú qué opinas? ¿Vamos o no vamos? ¿Salimos o no salimos? O sea, hay contracción, hay relajación, ¿qué pasa en tu cuerpo? Y ese lenguaje corporal y sensorial te permite bajarle dos al pensamiento. Entonces, esa función es importante. Y a esa racionalidad que te sabotea, también encontrarle el sentido de la responsabilidad. Y si tú vas con la mayor cantidad de herramientas posible para salvaguardarte, es como para sentirte más seguro y dejar de lado ese temor también. Una cosa que yo vivencié y me he dado cuenta es que nunca se te va a ir. ¿Okay? Es parte de esa experiencia humana. Pero sí, cuando empiezas a aplicar y concientizar y estar presente sobre todo, vas a ir disminuyendo. Entonces, de ser víctima del temor, vas a pasar a ser contenedora. Quiere decir, lo contienes, lo puedes abrazar, te puedes tener una relación más estrecha. Y al tener una relación más estrecha, eso es igual cuando tienes una amiga íntima, amiga tuya, ¿tú qué haces? Tú conversas, tú la vas conociendo, tú sabes, mira, mejor no le hablo, pues se va a poner brava así, pero déjame decirle esto. Igual vas a hacer con el temor. Vas a dialogar. Con él. Para mantenerlo controlado. Para conocerlo. Porque si realmente vas a eso profundo, el temor es una gran puerta a un espacio distinto, porque el temor es contracción, lo contrario al amor. Entonces, si yo aflojo la contracción, me encuentro con un espacio más amoroso, más fluido, de mayor bienestar, que el temor no me lo dejaba ver. Pero tienes que atreverte a estar cerca. Y lo que hacemos es evadir. Vamos a salir corriendo. Yo no quiero sentir esto. Okay. Miro para otro lado. No, no existe. Esto no es conmigo. Entonces, aquello que evades, lo alimentas y te regresa más fuerte. Y esto es algo que no puedes evadir. No puedes evadir enfermarte, que tengas una gripe. No puedes evadir envejecer. No puedes evadir que lo único seguro es la muerte a lo largo al final de la vida. Son temas trascendentales. Entonces, si no lo puedes evadir, aprende a verlo distinto, a verlo con gentileza en vez de con profundo rechazo. Porque lo que rechaza se duplica. Pero ahora vamos a algo importante. Los que tienen hijos, que son papá y mamá, deben ser muy, muy cuidadosos de ese temor y del manejo que hacen del temor propio y cómo con tu ejemplo, con tu actitud y con tu conducta en el día a día, transfieres esos sentimientos, transfieres esas emociones a tu hijo o a tu hija. Entonces, ¿cómo evitar implantar el temor en los niños? ¿Cómo educarlos para que sean mejores que nosotros o más efectivos en eso de manejar el temor? Pero ahí estamos teniendo muchos padres inconscientes, ¿no? En lo cual, y también muchos jóvenes inconscientes, porque el joven se caracteriza, no, a mí eso no me va a pasar. O sea, yo estoy inmune a eso. Yo no me voy a poner máscara. Y tú ves muchas reuniones de pavo, en lo cual nadie está de máscara empezando, se reúne y todos están sin máscara y todos creen en lo mismo. Pero yo, por ejemplo, en mi consulta personal, oigo muchos casos de repente de abuela, es que mi nieto fue a una fiesta y contaminó a mi hijo y se murió, y la esposa se murió y ahora me toca a mí cuidar al nieto. Es una posibilidad, ¿no? O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo por no tomar? Y muchos padres dicen, bueno, total, tienen mucho tiempo encerrados, que se reúnan y que se diviertan, y etcétera. Entonces, pero hay que tener un poquito de conciencia, como que te reúnas con ciertas precauciones si te vas a reunir, pero no
exageres, no prolongues, no realmente hagas que el otro corra el riesgo porque tú no estás consciente de eso. Entonces, muchos padres a veces son ejemplos de esa conducta o del extremo, de control de asfixiar, y entonces pues, el joven va a querer resistirse a eso, ¿no? Sí, claro, pero eso ya es limitarlo solamente al tema de la pandemia, que sabemos que eso es una guerra con los jóvenes de que usen o no usen la mascarilla, de cómo se cuidan cuando se reúnen. Eso lo estamos viviendo y ese es un solo temor o un Eso. solo cuidado. Pero hay otro tipo de temores y hay otro tipo de conductas de los papás que implantan temores en los hijos y los hacen personas inseguras, por supuesto que evaden, con problemas de balance emocional, porque básicamente un papá que no sabe controlar el temor o no sabe manejar el temor, pues va a implantar temor en sus hijos, de muchos tipos, María Dolores. Correcto, y una característica primordial de eso es la reactividad. Cuando tú tienes un papá reactivo, de mal humor, impulsivo, gritón, o sea, eso es una de las manifestaciones básicas del temor. La reacción, cuando yo reacciono y exploto, yo te minimizo, yo te devalúo, te desvalorizo, te grito para poderte controlar. Entonces, ese modelo que hace a la larga es el temor al papá más que el respeto. ¿Okay? Y ahí tienes la conducta. Otra forma es la manipulación, el control, la crítica, el juicio, el perfeccionismo, el exigir, o sea, el perfeccionismo en todo, en las materias, en todo lo que haces, porque si no, no te van a querer ni te van a aceptar. ¿Sí? Y esas características las vas a llevar luego a la parte adulta, en lo cual necesitas la aprobación constante para sentirte que está bien y que eres visto y que tienes un puesto y que no estás excluido, ¿no? Pero esos son patrones que vamos aprendiendo de las relaciones padres e hijos. Pero ahora, tú hablas de eso y me pregunto yo, ¿cómo actúa el ser humano que de niño fue atemorizado? cuando Porque ahí estás hablando de la exigencia, de ese padre controlador, que obviamente engendra temores en ese niño que luego, pues, va a tener un tipo de conducta o un tipo de limitación al momento de enfrentarse en la vida cuando adulto. Va a ser poco efectivo emocionalmente. y va a entregar mucho su poder, va a complacer mucho para buscar la aprobación. ¿Okay? Y lo que pasa es que si los padres no se han trabajado un poco la parte emocional, una persona súper nerviosa o súper agresiva, entonces yo no voy a dejar a mis hijos que hagan lo que yo temo. ¿Okay? Entonces yo le transfiero mi temor, no lo trabajo, pero hago que ellos lo carguen. Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Es una cadena y por eso el mejor regalo que pueden hacer unos padres para los hijos es trabajar lo propio, para aprender cómo se fortalece cuando ese temor en adulto te cuesta decidir, dudas constantemente, cedes tu poder fácilmente, por lo tanto, te complace, no puedes confrontar ni decir que no, ni saber poner límites, porque para eso se necesita fortaleza, se necesita discernimiento. Y los padres no te han dejado discernir para poder tomar decisiones. Pero si nos quedamos en siempre echarle la culpa a los padres, entonces no vamos tampoco a desarrollar el adulto que necesitó o de alguna forma esa experiencia de pequeño para de lo que vivió poder tomar la fuerza de hacerlo distinto y tomar sus propias decisiones. O sea, ¿cómo pasa de ese niño o niña herida, atemorizada, a un adulto nutritivo y productivo? Entonces, ese paso ya es un trabajo personal que tiene que hacer la persona para decir, bueno, ok, estoy muy atemorizada, me horroriza, o sea, de cerca o intimar con alguien porque me da temor que me puedan rechazar, entonces mejor me quedo en la retaguardia. Entonces, ese temor a ser rechazado, a no ser querido,
O sea, a no tener un puesto, necesitas ir al fondo. Entonces, ¿cómo vas al fondo? Cuando realmente ves tus detonantes, tus pensamientos promotores. Lo primero que tienes que hacer es calma, porque vivimos en el apúrate. Todo es piloto automático. Apúrate que no llego, es que tengo que hacer eso. Entonces, la mente se nutre de esa velocidad. Y tenemos miles y miles de pensamientos constantemente. Entonces, esa velocidad no te permite tener un espacio. Y la forma que el temor empieza a perder, a debilitarse, es en la calma. Porque la calma te permite estar entre el espacio, entre el antes y el después, en la presencia. Entonces, lo primero que tienes que hacer, primero, atájate y no corras, quédate en el sitio. Porque el quedarte en el sitio te va a permitir enraizarte en que esto es lo que estoy viviendo, reconocerlo, estoy atemorizada, estoy realmente que no puedo enfrentar esto. Respira, porque la respiración te va a dar oxígeno versus el temor, lo que te va a hacer segregar catecolaminas, adrenalinas, una serie de hormonas que van a contraer todo tu cuerpo. Y cuando Y tú lo contraes, no te deja pensar conscientemente. y lo que te piensas es en sobrevivencia o atacar para defenderte. ¿Ok? Pero todo eso es contracción. ¿Y qué haces tú? Estoy en peligro. Cuando tú estás en peligro, tú estás en sobrevivencia. Y no importa que me lleve por delante lo que me lleve, porque, o sea, mi vida va primero. Entonces ahí se mezcla el miedo y el temor. Entonces la respiración es muy importante. Es ser reactivo y reaccionar sin ni siquiera tomarte el tiempo de pensar bien si realmente lo que estás haciendo, diciendo, pues es lo correcto. Y la reacción tiene mucho que ver con el condicionamiento de separación. Yo te veo allá y yo reacciono y te apabullo con mis gritos y te insulto y te descalifico para bajarte, porque si yo te bajo, o sea, está menos que yo, ¿no? Entonces, esto es tu mente que interpreta eso. Cuando sabemos que la reacción lo que hace es complicar cualquier abordaje o interacción, porque estás desbordado. Entonces, si empiezas a atajar esto, si empiezas a reconocer, y estás en la presencia y respiras conscientemente tu inhalación y tu exhalación. Y aquí hay un tip muy importante, que en el temor, la exhalación tiene que ser mayor que la inhalación. Tienes que botar aire más tiempo, porque eso es lo que le va a decir a tu cerebro, el parasimpático, que es el encargado de proteger tus emociones, diciendo, mira, necesito ayuda, ven para que me contengas, ¿no? Entonces tú estás botando. Si, por ejemplo, inhalas en 4, pero vas a exhalar en 6, entonces esos 2 más es como si le quitas el aire a un salvavidas, ¿no? Un caucho. Baja. ¿Qué te hace? La adrenalina la estás botando, expulsando para ir sustituyéndola por oxígeno. Entonces eso funciona muy bien. Claro. Para las personas que en este momento nos están viendo y que quizás se unieron tarde a la conversación, quédense tranquilos que la conversación va a quedar grabada por completo acá en mi GTV para que la puedan disfrutar tranquilamente y puedan escuchar con mayor detalle. Ahora, existen distintos tipos de temor. Sabemos que ya diferenciamos entre miedo y temor, pero ¿hay distintos tipos de temor, María Dolores? Sí, hay temores físicos, ¿ok? Temores físicos, o sea, yo veo una cucaracha y me da temor, supongamos, ¿no? Es un temor físico, es concreto, es algo que ves. Pero hay temores emocionales. Temo a estar sola, temo a llegar vieja a estar sola y no sé qué hacer. Temo que no me quieran lo suficiente, temo que no me va a alcanzar el dinero para tal cosa. Hay temores emocionales que es producto de tu interpretación y de tus creencias y de tus limitaciones y de
la cultura también, ¿no? Entonces, esos emocionales, esos físicos, hay temores colectivos. Si hay catástrofes mundiales, si hay un tsunami, por ejemplo, es algo muy grande Bueno, que es si hay físico. pandemia. Si hay Exacto, pandemia. exacto. Entonces, digamos, vas a reaccionar a esos temores de acuerdo a tus creencias, pero hay un personal y colectivos que te van. Entonces, esos temores físicos, emocionales, colectivos, o que te confrontan con un gran cambio, por ejemplo, perder la libertad es un gran temor. ¿Okay? Claro. Y es concreto y es emocional. Bueno, hay personas que tienen mucho temor a hablar o a expresarse porque ese expresarse o esa idea que puede soltar al mundo la puede meter presa, ¿no? Exacto, Y eso lo exactamente. vivimos todos aquellos que quizás no tienen la dicha de estar en un país libre donde haya libertad de expresión, por ejemplo. Tal cual. Y si yo no me expreso por temor, yo voy reprimiendo lo que voy sintiendo. Y la Claro, represión sostenida, tú bien lo sabes que el cuerpo termina hablando por ti, ¿no? Lo que no puedes claro. hablar físicamente. Sí, así es. En- Así es. Aquí Entonces, hay comentarios, hay aquí un comentario interesante, que por cierto es de una colega. Dice Carolina Meléndez M. También es factible que una persona se cubra con un temor, pero que no quiera salir de ahí porque entró en una zona de confort y el temor es una excusa. Lo que no debemos permitir es paralizarnos por el temor. Lo que pensamos es lo que creamos y es una realidad. Hizo esos 3 comentarios seguidos. sí, es muy cierto porque estamos tan habituados al temor como forma de vida. O sea, es un ser milenario que ha capitaneado a la humanidad durante siglos y por lo tanto para nosotros es normal estar en esa limitación y en esa oscuridad de alguna forma. Entonces, nos quedamos muchas veces en lo conocido, porque por lo menos sé dónde estoy, o sea, la mente te dice eso, y no nos arriesgamos a abrir otro espacio, porque si lo contrario del temor es amor, a veces le tememos más al amor que al propio temor, Claro. porque hemos estado contraídos mucho tiempo, hemos estado condicionados mucho tiempo. Entonces, para pasarte de esta oscuridad, de este temor y limitación, arriesgarte a amar y ser amado, hay que tomar una decisión. Y la decisión es prioritaria al amor o al temor. O sea, porque tienes que tomar la decisión, o sea, decidir hacerlo. Y entonces el amor te va a expandir, te va a presentar otro panorama. Pero el temor te va a decir, no, 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 ven acá otra vez porque yo no te voy a soltar tan rápido, porque estamos acostumbrados a ese control. Entonces, muchas veces se utiliza como un paraván bajo el temor. Y además, sí, tiene mucha razón lo que dice María Carolina. Estoy acostumbrada a esto, me siento como, ya sé de dónde cogeo y por dónde va. Entonces yo no hago ningún esfuerzo para nada distinto. Pero la vida, la circunstancia, está empujando algo distinto a nivel mundial. O sea, te está llevando, tienes que tomar acción. Y yo digo, y el momento es, o subes la conciencia y vas hacia una mayor claridad de lo que eres, o te sumas a una regresión de conciencia donde hay más violencia, más sufrimiento, Lo más estamos viendo abuso. en el mundo. Lo estamos viendo en el mundo, lamentablemente. Exactamente. Es muy triste. Es muy triste. Aquí dice alguien que en cierta manera apoya la tesis de que lo que papá y mamá hacen en el día a día, pues genera en nosotros unas conductas limitantes. Rose Cabello 3 dice, eso es verdad, mi mamá era tan nerviosa que casi ninguno de nosotros maneja. Me imagino que se refiere a sus hermanos, ¿no? Y sí, eso Pero sucede. ahí es donde, o sea, esa es, digamos, la plataforma, ¿no? Que te tocó vivir. Pero ahí es donde tenemos que empezar a verlo desde la azotea, o sea, desde algo más grande. Y ¿cómo ver eso? Okay, si esto me tocó, esta limitación, ¿cómo voy yo a sacar la fuerza de la limitación para tomar el riesgo? Y desde el riesgo fortalecerme.
Porque si no, entonces igual ahí viene la pregunta anterior, me quedo en la comodidad, bueno, no me dejaron manejar y no pude. Entonces, ahí tenemos que desarrollar coraje. Y hay dos elementos, coraje y voluntad, para tomar ese paso. Sí, ¿Okay? yo creo que la voluntad primero y luego el coraje. Luego buscas el coraje. Y me río porque me recuerda a algo que a mí me sucedió, que en mi casa, por supuesto, me sembraron cualquier cantidad de miedos a muchas cosas. Y creo que fue más esa decisión de no repetir patrones porque me aterrorizaba que yo, sin pensarlo mucho, me lanzaba, pero básicamente porque sí, tanto mi mamá como mi abuela eran mujeres llenas de muchos miedos que no se atrevieron a nada. Y yo no quería repetir lo mismo, entonces yo me atrevía a todo. Pero justamente tuviste el impulso de la negación, hubo el impulso hacia la acción. ¿Ok? Claro, por Y eso eso es me río. coraje. Pero justamente, fíjate que esos dos atributos, coraje y voluntad, tienen que ver con el corazón. ¿Ok? Son propiedades del corazón. O sea, Sí, es impulso. Es más, la palabra coraje viene del francés creo que es corazón. O sea, un corazón abierto te impulsa a hacer algo distinto. Un corazón cerrado te mantiene en el mismo sitio. claro, Entonces, claro. Es que eso hay que del aprovechar eso. nerviosismo y del miedo a manejar, es que mi abuela no manejaba por miedo y así muchas cosas en mi casa se dejaron de hacer por miedo, por nervios, porque me va a pasar, porque me pongo en riesgo. Y yo decía, pero no, atrévanse, ¿por qué miedo? Entonces, bueno, a Carolina Meléndez vuelve a decir otra cosita por acá, dice, hay que trabajar en el liderazgo desde lo personal, desde papá, mamá, transformar diariamente nuestra versión y eliminar creencias limitantes. Es un adulto inseguro probablemente. Cuando crecen no saben qué hacer, se enredan todos. Me imagino de los niños que quizás son creados con limitaciones y con temores. Los padres y maestros debemos ser refugio para nuestros hijos y enseñar la inteligencia emocional y social a través del Mindsight para que sean reflexivos, relacionarse y ser resilientes. Hay que detenerse para observar qué nos pasa. Es una decisión personal que la persona reconozca que hay un problema de fondo. Hablan del cortisol. Bueno, hasta ahora con esos comentarios que puedes agregar, María Dolores. Sí, indudablemente todo eso funciona y tiene una estructura de lógica y de razón. Pero muchas veces, muchos de estos niños no tuvieron modelos suficientes porque a su vez los progenitores no lo tenían. Entonces, ahí es donde yo digo, hay que ser gentil con lo que te tocó. Y de ahí para poderte pasar, buscar modelos que sí te puedan influenciar, aunque no hayas tenido el conocimiento o la educación o el entorno que te los brinde o la profesión que te lo pueda decir. Entonces, pero hay que ser un poco autocompasivo, no pobrecito yo, no la víctima, pobrecito yo que no pude, que no me dieron y que así fue, porque la víctima es limitante y estás en minusvalía ahí, ¿no? El temor, una de las funciones es hacerte dudar. No, yo no manejo porque yo no tengo garantía de poder llegar, ¿no? Entonces, la duda, la desvalorización, todas son propiedades del temor. Entonces, este aspecto de que con lo que te tocó, con el plato que tienes en tu mesa, lo que te tocó, es cómo vas a tratarte con bondad, con gentileza y abrir un nuevo espacio de aprender. Porque así fue lo que te tocó. Cada uno tenemos nuestro guión que nos tocó. Y de eso que nos tocó, vamos a hacerlo cada vez mejor. Y ahorita el momento es muy importante para esto. Porque hay un renacer o un despertar más bien de conciencia. Y lo que podemos ver un poquito más allá es modelar esto, viendo si se puede. Y en la medida que seamos más, que hagamos este trabajo, el caos que estamos viendo va a ser más corto. Y eso es lo que hay Claro que que sí. contribuir. Sí, es que yo creo que nosotros venimos, creo no, estoy convencida y lo sé desde hace rato, pero como que y no hay conciencia colectiva de ello, que el único trabajo que tenemos al pisar este plano es crecer espiritualmente, ser mejores personas, analizarnos y vivir en lo espiritual.
Cuando vivimos entendiendo todo desde lo espiritual, podemos leer los mensajes, podemos escuchar la voz de Dios y podemos salir adelante y ser más felices en general o tener más momentos felices, que yo creo que esa es la meta, más momentos gratos. Por cierto, que aquí nos manda saludos Bárbara Palacios. Saludos, Bárbara. Y ella dice, Igualmente. la inteligencia emocional y espiritual. Carolina Meléndez te manda a decir excelente como siempre, María Dolores. Así que muchísimas gracias. Y ya que llegamos a este punto en donde le damos el verdadero valor a lo espiritual y lo necesario que es comenzar a vivir desde lo espiritual y ese crecimiento emocional que debemos tener para ser saludables mentalmente y con ello ser más saludables físicamente también, a través de esa gentileza que tú mencionas, que tenemos que ser gentiles con nosotros mismos y con los demás. Es la única manera además de ser gentil con los demás. ¿Cuándo vas a estar dictando este taller para el manejo del temor? Y lo pregunto porque yo me imagino que habrá muchas personas que nos están escuchando en este momento y que querrán de una manera u otra ganar en herramientas para poder convivir con el temor que siempre va a estar allí, pero hacerse amigo de él y entenderlo para poder superarlo y Exacto. para poder llevarlo de la mano, ¿no? Lo voy a dar online. Son 3 módulos de 2 horas y media, comenzando el miércoles 8 de septiembre. Y 8, 15 y 22 a las 6 de la tarde, de 6 a 8:30 de la noche. El punto es que a veces uno quiere, pero no sabe cómo comenzar. Yo quiero que algo pase, pero ¿por dónde comienzo? Porque ni me lo enseñaron ni lo conozco. Entonces ahí es donde se necesita una estructura, un piso base, o sea, un modelaje, una guiatura para decir, ok, mira, esto es lo que es. Y ahora, una vez, porque mis clases son realmente, vamos a entenderlo y luego vamos a vivirlo, vamos a sentirlo. Y gracias a Dios, con este sistema pues, de Zoom podemos hacer grupos pequeños, podemos hacer individuales, hay cosas que se pueden hacer en grandes grupos. Entonces hay una interacción que eso ayuda también mucho, porque tú no eres la única que estás teniendo el temor. Todo el mundo está teniendo y sabes que, buscar la unidad en esa emoción te rompe la distancia y te permite relajarte, ¿no? Entonces, el estar en grupo trabajando los mismos ejercicios, pues tenemos muchos ejercicios, el poder interactuar, el poder, ¿por qué espiritual? Porque es ver algo más vasto, más grande, es contactarte con esa esencia más de lo que eres y no con la limitación que te ha hecho creer el temor, ¿no? Entonces, es como pasas de aquí a allá de una forma guiada y por eso son 3 módulos de forma que tengas un espacio de una semana entre uno y otro para que puedas vivenciar qué te pasó, lo sentiste, no lo sentiste, pudiste, no pudiste. Entonces puedes plantear tu caso para poderlo guiar, ¿no? Y realmente es una excelente herramienta. Lo he visto en los otros grupos, de que al tú tener tu kit, es como si te llevas tu seguridad, ¿no? Ahora puedo manejar esto. Y a partir de ese kit empiezas a agregar muchos elementos a medida que te vas sintiendo cómoda con ese kit, elementos para poder reconocer, enfrentar y canalizar, activando lo que realmente eres. Porque en realidad, como tú dices, lo espiritual, ¿qué es? Lo espiritual es mucho más grande que nosotros. Nosotros solo vemos un 1%, que es la forma, exacto, una mini murria. Y realmente lo otro es tan vasto y es lo que hay que abrirle la puerta. O sea, conectarse con esa puerta. No desde la mente, no vas a cambiar un síntoma del temor por otro síntoma pseudo espiritual. No, vamos a ir al corazón para que puedas sentir esto y de lo que tú sientes en tu realidad, en tu entorno, puedas canalizar esto. Entonces, se aplican muchas herramientas. Ok, perfecto. Vías de contacto, o sea, cómo llegamos a esa información, cómo nos podemos inscribir, todos los detalles. Siempre la información la consiguen por mi Instagram, @María Dolores Paoli, y también por mi correo personal, mdpaoli@gmail.
pero aquí en Instagram tienen todo el contenido, me pueden contactar, podemos conversar y para que puedan participar en esta oportunidad. Hay que atreverse, hay justamente que tomar el riesgo de hacer algo distinto para sentirse mejor. A veces sentimos miedo de ir un poquitico más allá, de indagar, de buscar y de encontrarnos con cosas que no son tan positivas y que nos llevaron al estado actual. A veces no querer confrontarnos nos mantiene sumergidos en un huequito que no deberíamos estar. Sí, Y pero que cuando entonces salimos, te vuelves ahí, te quedas en la queja y en la queja te mantiene en el problema y no en la solución. Si quieres una mejor solución, tienes que elegir darte permiso de hacer algo distinto, ¿no? así es. Bueno, muchísimas gracias, María Dolores. Como siempre es un gustazo conversar Gracias, contigo. gracias por esta oportunidad. Aún recuerdo nuestro primer encuentro en la radio, que fue como en el 2003, 2004, más o menos. Así que Tuvimos mucho tiempo. ahí varias conversas. Hablando de los niños índigos, ¿te acuerdas? Correcto. Sí, señor. Bueno, Así fue. mucho Gracias por tiempo. la oportunidad. Igual, cuántas cosas no han pasado desde ese entonces hasta acá. Así Mucha que agua bajo gracias. el puente, como dicen, ¿no? Sí, seguro que sí. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, un beso a todos. Gracias a todas las personas que se conectaron, que fueron tan amorosas, que compartieron, que preguntaron y bueno, ahí tienen esa maravillosa oportunidad de seguir creciendo espiritualmente. Hasta un próximo encuentro por esta ventana @tu salud.